Como se ha venido desarrollando, son 2 en contra de manera consecutiva. Es que ya es el cierre, sí. Adelante, senador. Sí, quiero primero, señor presidente, entregarle el voto particular del grupo parlamentario del PRD. Vamos a tener que hablar de algunas cosas de a de veras. Aquí el senador Salvador Vega dijo que cómo era posible que alguien imaginara que este dictamen había sido hecho en los Estados Unidos. Creo que tiene razón. Este dictamen no se hizo en los Estados Unidos, pero tampoco se hizo aquí. Este dictamen se hizo en la oficina del presidente de la República con su gabinete más cerrado y con unos cuantos senadores, muy poquitos. Por eso nunca se filtró. Pero el senador Vega no sabe cómo son estas cosas. Y les voy a decir cómo son. Aquí hay intereses muy grandes. Cuando alguien está en la posibilidad de ganar una candidatura presidencial o de ser presidente de la República, de manera casi natural, lo empiezan a rodear los intereses nacionales y los intereses internacionales. Y todos sabemos qué es lo que los Estados Unidos y esos intereses han buscado por mucho tiempo, no es de ahora. Cuando se está en ese nivel y se va a Estados Unidos y se dice que uno no está a favor de la privatización de Pemex, de inmediato hay una molestia y hay un rechazo. Entonces aquí lo que hemos visto es lo que ha sido la historia política de México. Las compañías petroleras ofreciendo su apoyo para ser candidatos. Y lo digo con toda autoridad, porque me tocó estar en una reunión con Vicente Fox, donde a él y a mí nos ofrecieron ser su candidato, con una gran diferencia. Él lo aceptó y yo lo rechacé. Después, ya para ser más candidato, para fortalecerse, entonces hay que mandar mensajes que sean aplaudidos por la prensa internacional. Claro, hay mucha gente que de buena fe o por sus propios intereses cree que lo que se necesita en México es privatizar el petróleo, abrirlo plenamente a la inversión privada. Y eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que ha ocurrido. El candidato Enrique Peña empezó a mandar mensajes y después lo hizo público. Y cuando lo hizo público, aquí lo negaron. Y se dijo que cómo era posible que se dijera que el presidente estaba ofreciendo una reforma constitucional para abrir el petróleo a la inversión extranjera. Y eso fue lo que ocurrió. Y claro, cuando uno les da por su lado, pues entonces vienen los apoyos. Y entonces vinieron los aplausos del momento de México. El momento de México era el interés de los inversionistas para que se abriera el petróleo mexicano. Sin embargo, ese momento se nos ha ido esfumando porque las expectativas no se están cumpliendo. Y lo que pasó es que Enrique Peña Nieto nos metió en un callejón sin salida. O se abre el petróleo a la inversión extranjera o hay una crisis financiera. Esa es la circunstancia en la que hoy se encuentra nuestro país. Eso no tenía por qué ser así. Tiene usted razón, se necesitaban muchos cambios en el sector petrolero y eléctrico, todos coincidimos, pero no necesariamente este cambio no era la única solución, era la más fácil. Es la manera
de facilitar todo, provocar una burbuja financiera, aplaudir durante 5 años y después dejar al país una vez más postrado. ¿Y qué es lo que aquí se dice? Aquí nos están diciendo que esto no es una privatización. Y sigo haciendo los recuerdos. A mí me tocó redactar el artículo 25. Aquí lo sabe Emilio Gamboa. Me tocó también redactar el artículo 28. No fui yo. Bueno, yo hice el trabajo de amanuense, pero fue la participación de grandes mexicanos como don Jesús Rey Ceroles, Antonio Ortiz Mena y Carrillo Flores, 3 hombres impecables. Y ellos y su servidor hicimos esas redacciones. Entiendo de qué se trata y se los voy a resumir con toda claridad. Lo que las compañías querían y quieren es que se quiten 2 palabras del artículo 27. Todo lo demás es intrascendente, son cosas menores. ¿Cuáles son esas 2 palabras? La prohibición de contratos y la prohibición de concesiones. Si se quitan esas 2 palabras, todo queda abierto. Si se quita la palabra contratos, puede haber contratos de utilidad compartida y puede haber contratos de producción. Si se quita la palabra concesiones, puede haber concesiones. Pero aquí ni siquiera hemos hablado con la verdad. Están haciendo ustedes una reforma constitucional tramposa. Niegan la privatización y sin embargo abren todo el sector petrolero a la inversión extranjera. Déjenme explicárselos de una manera más sencilla, porque son cosas bastante complicadas. ¿Qué pensaría un jefe de familia y una señora que le digan, ¿cuál es tu patrimonio? No, pues mi patrimonio es mi casa. Ah, mira, es muy sencillo. Para que tú tengas hoy más dinero y lo puedas gastar, ya tus hijos, quién sabe qué va a pasar con ellos, fírmame aquí este pequeño cambio. Se llama un contrato de una promesa de compraventa. Ah, pero tú me tienes que dar una hipoteca. ¿Por qué? Porque si no, nadie me asegura que me vas a pagar. Eso es lo que se está haciendo con el petróleo mexicano, eso es lo que se va a hacer. Si no fuera así, entonces, ¿para qué hay necesidad de decir en la Constitución que pueden registrar en sus libros esto como un patrimonio? Sí lo van a poder registrar, van a poder registrar los contratos. ¿Por qué? Porque esos contratos equivalen a una parte del patrimonio nacional. Entonces es cierto, no van a ustedes a vender Pemex, no va a comprarlo Repsol, no lo va a comprar Shell, pero eso no es lo que andaban buscando. Ellos andaban buscando y buscan solo 2 cosas. Una, el petróleo del Golfo de México, y 2, el Shell Gas. Y esta reforma abre a las empresas extranjeras la exploración del Golfo de México y del Shell Gas. Entonces, la reforma constitucional está hecha de una manera en donde el hecho es la apertura al capital privado total, pero siempre encubierta, diciendo que no es privatización, que sigue habiendo rectoría. ¿Alguien cree con sinceridad que puede haber más rectoría con el esquema donde se abre la inversión de esta manera a la circunstancia actual donde el Estado tiene el control del recurso? Los compañeros ecologistas creen, por ejemplo, que una reserva natural se puede resolver mejor si nada más se hace una regulación a que si se tiene la propiedad del suelo de esa reserva. No, nada es más importante que el dominio, que el control y que la propiedad. Y eso es lo que hoy se está cambiando. Y entonces aquí vamos a terminar con el último argumento. El argumento de la mayoría. Es que la mayoría es la que decide. Ese es el último argumento. Aquí ya se dijo que el mandato que se recibió
no era para abrir el petróleo al capital extranjero. Nadie en México se hubiera atrevido, ni el propio candidato Peña se hubiera atrevido porque sabe que no hubiera ganado la elección. Y sin embargo, eso es lo que está haciendo. Es decir, no hubo un mandato para llevar a cabo esta reforma constitucional. Y sí es cierto, aquí los números dan para que se apruebe esta reforma constitucional. Los votos del PAN más los votos del PRI son más del 66% que se necesita. Y los votos del Verde son más del 66%, son el 70% o son más. Son muchos. La pregunta es si una democracia puede funcionar así. Si una democracia tiene derecho a aplastar a las minorías y si una democracia tiene derecho a pasar por encima de lo que establece la Constitución. Y la Constitución, de la misma manera que establece el derecho a votar esto en mayoría, también establece ya el derecho de los ciudadanos a decidir una decisión de esta magnitud. Eso ya está en la Constitución, el derecho a la consulta popular. Y ustedes están haciendo todo lo posible para que no haya consulta popular, es decir, por no respetar a la mayoría, porque allá afuera el 70% está diciendo no a esta reforma constitucional. Miren, desde la mañana luego nos irritamos aquí, porque aquí alguien habla duro, etcétera. No es mi estilo, nunca lo voy a hacer. Además, de veras hay un respeto a todos. Pero nos irritamos y no escuchamos lo que está pasando. Cuando entramos aquí, yo creo que todos nos dimos cuenta. Desde que entramos aquí, la gente ha estado golpeando las barreras de seguridad de manera incesante. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que están en contra y quieren decir que nos están pidiendo que les escuchemos. Y eso es lo que no se está haciendo. No se está escuchando aquí al 70% que no quiere esta reforma. Y ahora lo que nos importa, y creo que es lo que a ustedes y a nosotros nos importa, es cuáles van a ser las consecuencias de esta decisión. Yo creo que por lo pronto se dice que es una gran decisión histórica, benéfica para el país. ¿Ustedes creen con toda sinceridad que va a haber alguien que salga al Ángel de la Independencia o que vaya al Zócalo a celebrar la aprobación de esta reforma constitucional? No va a haber nadie. Es una decisión que se tiene que ocultar. Es una decisión que es impresentable frente a los ojos de la mayoría. Esta decisión, desafortunadamente, no nos va a dar más desarrollo económico, porque lo que estamos haciendo es petrolizando adicionalmente la economía. Y ya estamos pensando, como pensaban los españoles, estas economías de usufructo de recursos. Aquí vino el presidente de Israel y nos dijo, mi país no tenía nada de recursos naturales y decidimos invertir en la educación, en la ciencia y en la tecnología. El desarrollo de los países no se está haciendo con recursos naturales, se está haciendo con talento, con educación, con ahorro, con mayor igualdad, con honestidad y con instituciones fuertes. Y eso es lo que no estamos cuidando aquí. Entonces, esto va a petrolizar esta exigencia de mantener el mismo ingreso fiscal. Esta exigencia nos ata. Qué gran noticia lo de Colombia, que ahora ya el 20% de sus ingresos son de origen petrolero. ¿Saben cómo se llama eso? The Dutch Disease, la enfermedad holandesa. Es decir, el exceso de ingresos petroleros que petroliza las finanzas públicas y que hace que el tipo de cambio se sobrevalúe, y eso va en contra de la industria, en contra de la producción y en contra de la agricultura. Entonces, ¿cómo es que vamos a apostar todo a eso? Eso no es la solución.
El desarrollo del país tiene que volverse a discutir, no es por este camino que se van a generar los empleos. Los números que se están anunciando nos tocará verlos porque esperamos, o por lo menos los que vivan los próximos 5 años que lo vean, se verá que no era cierto, como no fue cierto que con la reforma laboral se iban a crear 400,000 empleos y otras cosas. Y lo último, que yo lamento profundamente, que en vez de buscar una solución que reconcilie a México, lo que vamos a hacer es a dividirlo mucho más profundamente, a llenarlo de rencores y de encono. ¿Por qué nunca hemos sido capaces de hacer una verdadera negociación? Ustedes quieren esto, nosotros queremos esto, encontremos en efecto el mejor camino, hagamos los cambios que sean necesarios, fijemos la ruta, veamos los tiempos, es decir, una negociación. Esto no es una negociación, es una imposición de un compromiso político del actual presidente de la República que no lo enaltece. Es un compromiso que no será benéfico para el país y es un compromiso que dejará profundamente dividida a la nación. Muchas gracias.